poder extender mi universidad. Digo mi universidad porque soy egresado en mis 2 posgrados, en la maestría y en el doctorado de la Universidad Nacional de La Plata. Y efectivamente, digamos que ustedes, como lo podían expresar un poco el día de la presentación de la universidad, ustedes están en una de las mejores universidades y tienen cambio de paradigma que tiene que ver mucho con esta clase de los problemas teóricos de la educación. ¿Y por qué los problemas teóricos de la educación? Porque los que construimos o los que muchas veces pensamos, y yo agradezco acá la presencia de varios profesores, incluso compañeros de la Secretaría de Educación, los que pensamos en educación muchas veces lo hacemos desde la comodidad y el disciplina. ¿Sí? Y resulta que los grandes pensadores de la educación, si lo hacen desde el escritorio, desde la comodidad de un edificio, sin encontrarse con la realidad, ahí es donde empiezan a romperse esa cantidad de paradigmas que se presentan. ¿Sí? Y ustedes lo pudieron, creo que, lucubrar un poco en lo que ustedes están viendo con la profe, ¿cómo se llama? Marchat. Vivian Sol. Vivian siempre nos ha hablado acerca de esa relación entre lo teórico y lo práctico. Y cómo se rompe, cómo hay una ruptura, ¿sí? Cómo hay una ruptura entre lo teórico, es decir, entre la teoría de la educación y la praxis. Hay una ruptura grande en eso. Nosotros, digamos que en este gobierno en el cual nosotros trabajamos, siempre hablamos de calidad educativa. De hecho, pues yo trabajo en la agencia de calidad educativa. Y decimos que solo podemos construir calidad educativa cuando vamos a conocer la gente. Me sucedió que llegué a Macarena, en mi primer viaje que hice el año pasado a Macarena, y los profes se aterraban porque yo había llegado por tierra. Y siempre lejos, como 3 o 4 horas a Vista Hermosa, como 9 o 10 horas a Macarena. Eso queda lejos. Y llegué mordiendo ya polvo, porque fui en verano, ahorita que no se encuentra, porque estamos en Torocho. ¿Sí? Y ellos decían, venga, pero si ustedes le dan viáticos, ¿por qué se viene por tierra? Y yo le decía a los profes, porque es importante que nosotros como Secretaría de Educación conozcamos cuál es la realidad de nuestros maestros y maestras en el territorio para cuando nos pensamos la educación del territorio podamos tomar decisiones desde la realidad, no desde lo teórico o desde la política, porque ustedes los pusieron en el primer y único trabajo creo que hicieron, los pusieron a analizar una política pública versus ¿qué les tocaba hacer? Era una política pública y hacer un contraste. La primera fue un artículo, la primera fue claro, pero la primera era que lo hace para que usted se haga a conocer. ¿Cómo es la plataforma y todo? Pero la primera gruesa fue el contraste de hacer la propuesta de Viesta, hacer un contraste con una política pública. Contrastarlas. Es ver cómo la política pública influye en la educación. ¿Y qué políticas escogieron? Yo escogí la ley, me fui por los... ¿Usted fuiste por lo normativo? No, pero entonces me fui más que todo fue a lo DBA. Ok, los El derechos DBA y la crítica hacia ese modelo. Ok, listo. ¿Tú en qué trabajaste? Yo escogí el Plan Nacional de Educación. 2016-2026. Sí, ¿Quiénes trabajaron en eso? Plan Nacional de Educación 2016-2026. ¿Sí? Lo tienen claro. Listo. ¿Tú trabajaste de veas? ¿Quién trabajó una otra cosa? Sena. El SENA. Sí, Todo señor. tema de competencias del SENA. Y ahí hay una lógica que también la acompaña un poco la política, es educación para el trabajo. ¿Cierto? Es una crítica dura. Y hay una crítica dura que hace Bielsa porque estamos hablando de una educación con un fin meramente utilitarista. Es decir, la educación es útil para tal cosa. ¿Sí? Para adoctrinar, para crear mano de obra prácticamente. ¿Sí? Por eso hoy Capacitar para crear mano de obra. listo. ¿Qué otra cosa vieron en ese primer libro? De Bielsa. Era un texto muy
habla cómo es importante que la escuela enfocarse también entonces en la formación del sujeto. ¿Sí? Él habla de la forma como se aborda la educación. ¿Cómo les ha ido? Yo es profe. Sí, señor, yo soy director. ¿Quiénes son profes? ¿Quiénes no son profes? ¿Cómo les ha ido? ¿Quiénes no son? Ah, ¿no son? No son. Ah, ya. Sí, nosotros los profes hablamos carrera. Pero el que no es profe, esto le debe estar entrando como en reversa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues digamos que una parte de la parte teórica pues es el grueso del estudio como tal, pero si uno está obviamente, digamos que inventado en el dentro del ámbito escolar, no puede ser totalmente desconocido. Okay. Entonces es más como empezarse a empapar de la parte teórica, pues que es totalmente necesario, pero digamos que no termina de ser cómodo porque si uno está en un territorio, pues también uno tiene muchas cosas como otras necesidades que se puede dar. Pero pues no termina de ser tan cómodo mientras uno pues va, digamos que amoldándose a la teoría que se tiene que saber. Ok, bien, compañerito. ¿O quién era que estaba hablando de educación? ¿Quién no era profesor? ¿Qué es profesional y no docente? ¿Tú? Yo. Ah, no, yo soy licenciado. Ah, no, pero que no sea licenciado, no, porque ok. el que es licenciado hemos visto semestres y semestres de pedagogía. Entonces tú eres licenciado, ¿sí? Ok, pero no eres profe en funciones, ¿sí? Es que cuando yo te iba a dar la mano. Fue una confusión. Sí. No, entendimos que alce la mano los que son profes. Los que no son profes. Ah, ok, perfecto. Fer, ¿cómo te ha ido? Tú eres, voy a presentarles a Fernando, es un compañero de planeación educativa, pero no es docente. ¿Cómo te va a ver desde la labor que tú haces, que son solo números, todo el tiempo? Sí, pues yo pienso que las personas que no somos docentes tenemos la oportunidad de mirarlo desde la óptica del desconocimiento, por así decirlo, y para nosotros todo es nuevo. Entonces yo pienso que nosotros tenemos como la mirada del niño, del infante, porque para nosotros todas estas teorías, todas estas normas, cuando uno, bueno, produce la lectura de esos autores, yo decía, oye, también es así, ¿cierto? Esas perspectivas que tienen y cómo se ve la educación desde esa barrera. Para mí, la educación es ir a estudiar y sentarte en un escritorio a aprender lo que dice el libro y apropiado. Entonces, esa perspectiva y ese enfoque que realmente para mí es nuevo y es interesante. Bien, gracias, Fer. Yo creo que lo miré más desde el punto de cuando el autor menciona que critica la obsesión por medir el aprendizaje, me lleva como cuando uno presentaba el ICFES y que las pruebas están totalmente descontextualizadas de lo que uno realmente tendría que estudiar. Y yo dije, dar clase debe ser difícil porque ¿qué le puede enseñar uno? Y sobre qué tema se puede hablar basados en la materia que le corresponde al docente. Y uno explora esas áreas y se da cuenta que pues, conocimiento siempre va a ser infinito. Y a pesar de que nosotros estudiemos, todo siempre se va a tratar sobre estudio, pero pues desde este lado no soy ni profesora, ni nunca he estado en nada que ver en un plantel educativo. Medir el conocimiento de los estudiantes por índices pues está totalmente Y ahora, alejado de la realidad. ¿por qué el docente tiene que calificar en Colombia de 1 a 5? Perdón, Dime. hay una posibilidad de mejorar el sonido. Tengo varias personas que me dicen que no se escuchan bien, no sé si puede hacer cuando hay solo. No, yo creo que si no escuchan es cuando hablamos nosotros, porque cuando habla el profesor. Porque yo les Por lo que estamos llegando del micrófono así. Solo escuchan la Cuando habla el profesor se escucha el profesor. Toca que se acerque a cada uno cuando estén Los hablando. profes califican de 1 a 5 o lo convierten en letras, ¿sí? Entonces yo tengo bajo, básico, alto y superior. ¿Ves? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo yo cojo un grupo de 40 niños
los métodos de estas reglas. ¿Sí? Y eso es lo que está criticando, o uno de los problemas principales que se plantean en este seminario de problemas teóricos de la educación. Perdón, ahí sí no comparto contigo, porque sí habla de la cualificación y la cuantificación que es parte del proceso. Claro, no, Lo que estoy pasa- colocando, elucubrando sobre el panorama general. Lo que critica de esto es que la educación se centra en eso. Más a eso es lo que yo voy. O sea, y es por Porque eso si es necesario, una y tú como rector, bueno, te sucede, es necesario, claro. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante, digamos que no aprobó la asignatura, ¿cómo evidencio yo que el estudiante no la aprobó? a lo que yo voy a para explicarse o la a los que no métrica. son educadores que a veces piensan que porque se dijo eso, entonces que está opuesto de la No, porque es que es un mal necesario. Sí, exacto. Es un mal necesario. ¿Sí? Sí, Entonces, la reflexión es: o a qué apunto. O que yo no tengo que meter de 1 a 5, o tengo que encasillarlo entre bajo, básico y superior, pero ¿cómo hago para hacerlo? O sea, si el espectro de educación o del aprendizaje es tan grande, ¿cómo hago yo, como educador, o como quien plantea en el caso de Fer, o en el que se piensa, el que dirige en el caso tuyo, o en el que se piensa en el caso de lo nacional, una política educativa, para que esto no se me convierta en una regla vacía? Una casilla. ¿Sí? Entonces, que yo lo meto acá. De hecho, pasa en las universidades, ya en educación superior, que en los colegios finalmente los niños tienen nombre y apellido. En las universidades somos códigos. O sea, mira la deshumanización de la educación hasta dónde llega, que ya no es Muñoz Velázquez Juan David, sino 11 22 45 35. Dime, sí es un tema ahí complejísimo, ¿sí? Entonces, solo lo quería como para que retomáramos un poco. ¿Qué otra lectura recuerdan? Esa era la de Bielsa. ¿Qué otra? Ahí estaba. La defensa de la escuela. ¿Cómo la escuela? La defensa de la escuela decimos y de... Cate, háblanos de la defensa de la escuela. ¿Qué leíste de ese texto? ¿De quién era? de Simmons y Marshall. Ok, de Simmons y Marshall. ¿Te acuerdas de algo? ¿No? Empecemos de una vez. Dice que la escuela desactiva temporalmente el tiempo ordinario también significa que desempeña un papel específico en la desigualdad social. ¿Sí? ¿Alguien que lo quiera explicar antes de? ¿Alguien ya hizo ese trabajo? ¿Ya lo adelantó? Sí, señor. Listo. Yo encontré, es que no está, perdón, es que no está en colocado. Pues el autor lo que trata de explicar ahí es cómo la escuela se vuelve un espacio en el que sus paredes, sus muros aíslan al estudiante. O sea, se llama defensa de la escuela porque él defiende la escuela como un centro en el que se genera un espacio, ¿sí? Un lugar donde se reúnen los estudiantes. Cuando hablo del centro es porque se reúnen los estudiantes, y eso genera un espacio que sus muros o su lugar, ese lugar aísla a los estudiantes de la presión del exterior, ¿sí? Entonces, cuando él lo dice así, lo que quiere decir es que en ese espacio el profesor que es, por ejemplo, que tiene vocación, entonces es capaz de llevarlo a usted de viaje en una clase con un cuaderno, con un libro, con unas fichas, con los recursos que tienen. A mí me gustó ese texto porque rescata la escuela, porque trata como de rescatar la escuela tradicional, pero vista en una nueva perspectiva. Entonces es bueno ver la escuela como ese espacio donde todo eso que el gobierno quiere implantar, que a veces las mismas políticas quieren meter, la sociedad quiere presionar allá sobre los docentes, se debe respetar y dejar que el proceso educativo se dé de manera natural para que el individuo adquiera los conocimientos y a partir de ahí genere su libertad para escoger lo que quiera aprender. Para mí es un ejemplo claro, hay un ejemplo claro que tiene que ver con mi profesión. Y mi formación de base es la filosofía. Hablaba con una muchacha que se puede recomendar cuando tenga que hacer tesis. Ella es una dura así escribiendo,
y yo hablaba con Luna acerca de filosofía. ¿Sí? Y la gran pregunta es si nosotros enseñamos a filosofar O a seguir. o enseñamos historia de la filosofía. Y creo que todos ustedes me van a dar la razón en que todos vimos historia de la filosofía. Entonces nosotros cuando llegamos al colegio nos dividían filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. Primero y segundo periodo de grado décimo, primero y segundo de y ya. Pero cuando aprendimos o digamos que utilizamos la filosofía para tratar de pensar un poquito más allá, ¿sí? Entonces yo recuerdo que uno llegaba a guías y cogía un libro y lleno que la escriba y le hacían preguntas como ¿por qué Platón le decían Platón? Y uno decía, no, porque es que tenía como plato, es decir, las palanchas, y eso era Platón. Pero cuando llegaba, como tú lo dijiste, cuando llega una de las pruebas estandarizadas, ¿sí? Que por allá debe estar escuchando ya Lía, que está conectada, cuando uno llegaba a las pruebas estandarizadas y te colocaban un texto filosófico, uno no sabía. Nada que hacer con el quedado. ¿Sí? Uno quedaba perdido, ¿cierto? Entonces, eso pasa con lo que tú estás diciendo, compañerito. ¿Sí? Entonces es como el espacio no está mal formulado, porque la clase de filosofía está. El escenario de formación está. ¿Y por qué me vuelvo a la filosofía? Porque, si ustedes recuerdan, en filosofía antigua o griega hablaban del aerópago. ¿Sí? Y el aerópago no era un espacio como este, sino era como una plazoleta donde llegaba gente casi que desocupada. Hay que decir que era gente que tenía modos y llegaba gente a elucubrar sobre muchas cosas. ¿Y cuántas veces nosotros tuvimos la posibilidad, o ustedes que son maestros y maestras, el estudiante tiene la posibilidad de llegar a su aula a elucubrar sobre algo? A pensar sobre algo que tú me decías Fer, la vez pasada, que le pregunté a Fer, ¿cómo te ha ido? Y Fer me dice, uff, chimba ver eso desde la otra óptica que es diferente a todo eso. ¿Cuántas veces el muchacho llega a clase de matemáticas, a lenguaje, a biología, a X cosa, a pensarse algo diferente o a solucionar una dinámica o un problema diferente? ¿Sí? Muy pocas veces. Entonces, si bien el espacio, volvemos acá, si bien el espacio, la política educativa está pensada para algo, no le permitimos que ella viva, sino que la matamos, cercenamos una vez. El tema de los derechos básicos del aprendizaje eran básicos, es decir, lo mínimo que un niño en nuestro país tenía que aprender. A nuestros maestros y maestras se les convirtió en el todo. ¿Sí? Se les convirtió en el todo. Y entonces cuando los que tenemos la posibilidad, hemos tenido la posibilidad de ser jefes de área o dirigir un proyecto educativo, y uno llegaba a la institución educativa a preguntar sobre, a realizar un plan de estudios, se encontraba de frente con los derechos básicos del aprendizaje como una limitante. Por eso los encasillé acá, el bajo básico de la filosofía. Y tenía que casar el derecho básico acá. Tenía que casar, y si no casaba, nos volvíamos locos. Ahora bien, para darle al niño entre 0 o 5, ¿cómo veíamos eso en las letras? ¿Sí? Y entonces aquí, primer punto del trabajo, dice que a partir de las categorías, lecturas y perspectivas trabajadas, es que esto como que se cierra acá, perdón. Listo. Explicar la siguiente afirmación. La escuela desactiva temporalmente el tiempo ordinario también significa que desempeña un papel específico en la desigualdad social. ¿Sí? Yo encontré estas 5 categorías. ¿Qué otras categorías encontraron ustedes? La primera que tiene que ver con lo que estaba diciendo tu compañero, y es que la escuela desactiva del tiempo ordinario, es decir, suspende la vida de nuestros niños y niñas. Porque lo que tú dices, nos lleva a un espacio y como que
esas cuatro paredes o la cuadra o la manzana o lo grande que pueda ser el aula de clase o el colegio, como que nos desactiva de todas las realidades que están afuera. Es decir, un niño llega al aula de clase o a la institución, buscaríamos nosotros que el niño se desconecte de lo que está para eso, lo que está planteando la lectura, ¿cierto? Por eso, ahora, en todo el tema de los nuevos lineamientos curriculares, sobre todo el tema emocional, se habla de escuelas o espacios seguros y felices. Seguros y felices. Sí. Porque nuestros colegios ni son seguros ni son felices. Porque estamos reproduciendo lo que está allá afuera. O sea, ya estamos perdiendo la dinámica de eso que está. Me desconecte no de la realidad, sino que temporalmente esté acá, en este escenario. ¿Sí? Pero por el otro lado, una vez este niño sale de la institución educativa, pareciera que todo lo que se hace durante 6 horas de clase se aprende en clase. Que ese es otro de los problemas que tenemos en la educación. Plantea otro análisis, otro eje, y es el carácter igualitario de la escuela, el tiempo libre y el comienzo común. Es decir, que en la escuela todos son iguales. ¿Sí? De ahí la discusión de los uniformes. ¿Por qué ustedes consideran que se plantea la necesidad de uniforme en la escuela? De la oportunidad de Igualdad. Porque el que no tiene para comprarse una camiseta Nike, un pantalón Levi's, pues va a ir con el mismo uniforme que la tiene para comprarse la más fina. Entonces todos van como en ese mismo nivel de igualdad. De alguna manera de nivel de igualdad. Listo. Tercer componente. Pero Relación. hay algo que ver también. Dime. Partamos que la educación en nuestro país ni siquiera está pensada en el uniforme como igualdad, porque si ven los colegios públicos sí tienen el mismo uniforme, pero los privados no, pero hacen parte del mismo sistema educativo. ¿Sí? Entonces también es como una idea que va en contra de lo que mismo se quisiera con la misma idea. Ahora sí, el uniforme presenta una uniformidad dentro de todo el grupo en el aula de clase, más sin embargo no garantiza una uniformidad por lo siguiente. Primero, no es lo mismo que el niño traiga una camisa de las económicas a que traiga una camisita de algodón perchado. ¿Sí? O no es lo mismo que el niño que tenga sus tenis, sus zapatos normales blancos y el que llega con los zapatos últimos de X marca. ¿Sí? Entonces, aunque se quiere postular la idea de uniformidad y igualdad dentro de la población, no, en realidad no se cumple. ¿Sí? Vemos que deja mucho que decir. Ok. Por eso el autor, muy a propósito, lo coloca en la desigualdad. Precisamente por eso, porque se supone, hay una cosa que en filosofía nosotros siempre vamos a decir, y cada vez que nos encontremos en los seminarios, cada vez que vayamos avanzando en el final del seminario, porque saben que nos encontramos a final de cierre de los seminarios, me van a escuchar siempre hablar de filosofía porque pues es mi base, ¿sí? Es lo que yo estudié. Y hay una cosa que puede ser el ser y otra cosa es el deber ser. Está pensada para generar igualdad, ese debería, lo que debería ser. Pero resulta que el ser es la desigualdad porque se permite eso, ¿sí? Y cuando uno habla con los niños en el mismo espacio, por eso hay algunas iniciativas o estrategias de permanencia como el PAE también busca igualdad de condiciones, porque todos los niños consumen exactamente el mismo refrigerio. En nuestro tiempo, los que ya somos más viejitos, papi, estaban los que tenían y iban y compraban sándwich o perro caliente o papas y empanadas, y había otros que mi mamá nos empacaba arepa con guapanera entre un tarro. O el huevo. Sí, y tenías que irte porque además te daba pena
te tenías que irte por allá en un rincón del colegio para que no te vieran. ¿Sí? En el tarrito de Jabón Acción. Ah, bueno. Pero pasa, ¿cierto? Pasa. Lo que pasa es que el uniforme, para aterrizar de pronto, lo que pasa es que el uniforme de alguna manera genera algo de igualdad, porque ningún proceso jamás en la vida, ningún proceso social va a haber igualdad, porque siempre va a haber el que lo lidera, siempre van a haber los que lo siguen, siempre van a haber los que están en contra, siempre, no son intereses. Lo que pasa es que las mismas libertades que propone la educación generan esas diferencias. ¿Sí? Porque no puedo a ti categorizarte como, ¿qué eres? Abogada, no sé. Comunicadora social. No puedo categorizarte ni profesional, ni económica, ni de ninguna manera, con de pronto el profe que es filósofo, conmigo que soy pedagogo, o con un abogado. O sea, va a haber desigualdad. No, y en las mismas tanto carreras. de conocimientos. Y en las mismas carreras, porque no es lo mismo. ¿De qué universidad eres? Un minuto. No es lo mismo ser comunicador de los minutos que la área. Total. Y entonces, no, ¿Y son comunicadores los dos? Sí. a lo que voy es que la misma educación, o sea, es la paradoja, porque con esto termino, es la misma paradoja porque la misma educación genera esa desigualdad, porque tú tienes unos conocimientos que te dio tu carrera que no son iguales a los míos, que son totalmente diferentes, y yo también carezco de conocimientos y habilidades que tú sí tienes, y que te desarrollen tu aprendizaje. Entonces ahí no vamos a hacer iguales, si nos vamos a parar todos académicamente, la misma academia, el mismo estudio que cada uno ha seguido, los mismos libros que cada uno ha decidido aprender, nos ha hecho diferente a los demás. Y por eso, compañerito, para darte la razón, para dar un poco de respuesta a lo que tú decías, es porque la categoría habla de relación, ¿sí? Y la relación es la sinergia que yo genero con lo igualitario o lo desigual, ¿sí? Y el niño, de una u otra manera, tú me dirás como rector que eres de un colegio, el niño tiene que aprender a cubrir con eso. Yo siempre he sido claro, y tal vez no sé si hay algún orientador, bueno, Kate, que es psicólogo, y el psicólogo, el papel del orientador no es cambiarle la realidad del niño en la institución educativa, porque no va a pasar. Es enseñarle a que el niño aprenda a vivir con su realidad y desde ahí transforme su ser o su vida, ¿sí? Porque eso nunca va a pasar como está como por lo menos ya lo primizar. ¿Listo? Siguiente categoría. La tensión entre el potencial igualador y la reproducción de las desigualdades, que ya lo tocamos. Cómo la escuela también se convierte en un espacio para reproducir la desigualdad social, ¿sí? E incluso, perdón, en la misma educación pública. Yo estudié en Fomeque Cundinamarca y estaban las escuelas urbanas, que era un complejo grandísimo, pero estaba al lado del colegio, se llamaba la escuela anexa. Y la anexa, nosotros siempre creímos que era la escuela de los ricos, pero ahí estudiaban solo los hijos de los profesores, los demás estudiamos en las escuelas urbanas, pero la anexa hacía parte de nuestra escuela, sino que en ese solo le daban los puntos a los hijos de los profesores, de los concejales, del alcalde, de los médicos y los demás. ¿Sí? Entonces generamos también el tema de igualdad o de reproducir la desigualdad. Desigualdad. ¿Sí? No, es que por eso lo pone entre paréntesis, porque genera igualdad y a la vez desigualdad. Claro, y evidentemente Es pasa. de pronto para recomendar a los compañeros que no leen de pronto mucho filosofía, cuando esos términos aparecen así hay que ponerlos. O sea, que una vez ve, pero estaban No, y ustedes pueden. Llegué a pensar que estaba mal escrito. Sí. Entonces él lo pone así es por la paradoja. Ajá, y ustedes pueden jugar después en sus textos con eso. ¿Sí? Entonces, esto es lo que plantea es la ambigüedad. ¿Sí? Siempre que hay esto así planteado, es lo ambiguo, como el ser, lo que debería ser lo que es. ¿Sí? Básicamente eso. Y la última categoría que yo encontré leyendo los autores es la relación con el papel pedagógico que tiene. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la pedagogía? ¿Cómo? Vean, yo voy a decir una cosa que lo plantea su merced. Nosotros tenemos los mismos lineamientos curriculares para todo el país. Porque unos colegios son mejores que otros entonces. Tenemos los mismos derechos básicos de aprendizajes para todo el país. Porque hay unos niños que les va mejor que a otros. Bueno, Y eso ya tiene que ver
las prácticas, no, más allá de eso, Olguita, porque yo soy maestro y soy maestro, pero siempre he dicho que tenemos que hacer un mea culpa también, porque la culpa no puede ser todo el Estado, de los papás, del contexto familiar, nosotros que somos los que nos pagan para ir a una aula de clase. Cuando yo digo, venga, el niño va a clase muchas veces obligado, pero yo maestro, usted maestra, usted es su vocación, es lo que usted ama hacer, pero además de que es su vocación, lo que usted ama le paga por ir a hacer. Pero es que Algo está pasando. Yo solo estoy siendo abogado de algo. Esta lo toca. Algo estoy. 1, 2, 3. Ya. Fiesta nos habla y nos dice que es que el problema empieza con cuando tenemos predestinados o predefinidos unos objetivos dentro de la educación. Y es lo primero que hacemos en la escuela. En la escuela lo primero que hacemos es definir los objetivos que queremos tener con el estudiante al terminar el periodo, al terminar el semestre, al terminar el año, ¿cierto? Listo. Desde ahí para adelante ya estamos predefiniendo los resultados que impiden que realmente la escuela desarrolle el trabajo de formar pensamiento, digamos que de permitir la autonomía de la formación en la educación como tal, a ceñirse y regirse a unos reglamentos o condiciones, ¿sí? Para dar un resultado. Eso que hablar más adelante de la descolonización. No le hemos dado la palabra aquí, profe. Sí, para los que nos saludan, buenas tardes para todos. Yo tuve una experiencia bonita y siempre me generaba esa curiosidad porque los privados siempre daban muy buenos resultados y la parte de entidades públicas no. Estuve viviendo esa experiencia, 12 años en la parte del sector público y más o menos como 3, 4 meses en la parte privada. Y realmente hay un espacio, una brecha abismal entre lo público y lo privado y no corresponde, no es a la parte educativa, sino a la formación de los padres que son de privados, que siempre desde el inicio de los niños su maestro va a ser un gran profesional, usted va a tener una carrera, usted va a seguir mis pasos, así, entonces ya le están llevando una idea al niño de que usted va a seguir como su papá, donde hay un seguimiento del padre de familia a su hijo. Pero si usted mira la otra cara de la moneda del sector público, hay una cuestión importante donde el papá de raso llega cansado, frustrado, aburrido, mamado, discúlpeme la expresión, a dormir. Donde no hay seguimiento, donde no tiene una parte fundamental que si el padre de familia no alcanzó, no tiene una parte para que haga un acompañamiento, unas tutorías para que lo refuerce. Y realmente se ven esas falencias, que si no alcanza, allá miraré qué voy a hacer en el colegio, a gatas, a mochas, voy a buscar la manera, pero si usted puede observar, esa es una parte. La otra parte, de la parte privada, viene lo que es la parte de dar resultados. El resultado es como dicen los conocimientos que nos están dando en el libro, es llenar de biblioteca a todos los muchachos para que mientras más sepa mejor, ¿sí? Y eso es lo que nos van a calificar a nosotros como privados. Mientras más mejor. Y allá sí es bueno, porque allá el chino ya sabe multiplicar desde primero de primario y dividir. O sea, llena de biblioteca al muchacho. Pregúntale para qué sirve. Ahí viene el problema. Algunos sí, algunos no, porque algunos privados se acercan a la parte de la aplicabilidad. En la pública buscamos la manera de que todos los muchachos tengan igualdad. Tratarlos de hacer un recorte, tratarlos de igualarlos a todos, y eso nos implica mayor tiempo para poder alcanzarlos, ¿cómo le digo yo? Como los estándares que uno quiere para que los muchachos queden muy bien preparados. Entonces, llegar a los de vea. Entonces,
Si usted puede observar, nosotros buscamos la parte de la enseñabilidad. ¿Para qué me sirve? ¿Por qué es importante? Verlo desde otro enfoque, no de resultados. Verlo desde la vista, desde el punto aplicable. Sí. ¿Por qué o para qué le va a servir Pregunta eso al técnica. Ahora, estudiante? Pregunta llegamos- técnica y voy a ser abogado del diablo. ¿Todos están de acuerdo Concluya. con esa apreciación? No, ¿No? ¿Por qué? Es que nos extendemos mucho. Ahora, quiero Son las concluir. 6:55 y no hemos abordado el primer punto del trabajo. ¿Sí? Entonces quería que me dieran... Listo, concluyo. Concluyo para toda esa parte, de que realmente nos toca a nosotros en la parte de entidad pública muy duro. ¿Por qué? Porque realmente nos están dejando a nosotros, como, no como profesores, sino como, discúlpeme la expresión, como cuidanderos de muchas bases, cuidadores, porque realmente en la parte educativa las pautas de crianza no lo tienen de los padres de familia. Y si puede llegar a concluir, falta mucho para poder Ok. Alguien me dijo que no estaba de acuerdo. ¿Por qué lo coloco sobre siendo abogado del diablo? Porque primero para eso estoy acá. ¿Sí? No para sumarnos y decir, quiero la educación pública. No estamos acá para hacer defensa de un tipo o modelo de educación. ¿Sí? Yo no lo compro particularmente el discurso. No lo compro porque si eso es así, entonces todos nuestros niños y niñas del sector público estarían condenados a vivir en la pobreza, en el analfabetismo y en la miseria, por lo menos desde lo académico. Pero uno se da cuenta que hay unos institutos, lo decimos porque pues, nosotros tenemos acceso a todo el departamento en términos de educación, y hay unas escuelitas allá en lo profundo que uno dice, me respeto. Generan más y mejores aprendizajes que colegios que tienen tecnología. Mira, es tan triste, y nosotros pues, los conocemos todo el tiempo, que en Macarena, por allá, Mapipán, Puerto Concordia, San Juanito, por allá, eso, que a nosotros nos pidan como, venga, háganos un favor, ayúdenos con Macarena para que nos dejen cortar ese árbol. Y uno, ¿para qué? Para sacar 3 tablas y ponerla al salón. No tienen más. Y uno dice, ¿sí? Y podríamos llevar tecnología, claro que podríamos llevar tecnología. Pero lo primero es que, como no tenemos garantías en los territorios, entonces la cantidad de problemas que no voy a profundizar, pero quiero escuchar la otra parte de la moneda. Yo sin ser pedagogo